Continuamos en La Lucha que nos parió, programa de la agrupación Hijos Córdoba, hoy con Mariano Oberlin de invitado. En este bloque queremos encarar lo que nosotros hacemos por ahí, preguntas más higísticas, ¿no? Pero que tiene que ver con estas identidades que se cruzan por ahí. Bueno, para los que no saben, Mariano es hijo de Héctor Guillermo Oberlin, que está desaparecido, que fue una de las víctimas que se juzgó, cuyo caso se juzgó en la última megacausa por el terrorismo de Estado en Córdoba. Mariano fue testigo en ese juicio oral y público. Hubo ahí un punto mediático bastante alto porque Mariano en su momento pidió una entrevista con uno de los imputados. Sí. Creo que no le pedí yo. Perdón. Él me llamó a mí a través del abogado que estaba en ese momento, que era Osvaldo Viola. Totalmente raro. Pero ves cómo circulan algunas cosas, ¿no? O sea, cómo siempre termina. Bueno, tuviste una entrevista con Ernesto Guillermo Barreiro. Tenemos un par de preguntas que tienen que ver más con esta identidad. ¿Cuáles son los catalizadores o por qué lugar vos pones en juego esta ausencia, que es la desaparición de tu viejo, desde un rol tan colectivo? Tan colectivo, porque en realidad, digamos, tu rol, como lo venimos charlando hasta ahora, en muchos casos es escuchar a otros. ¿Dónde es que vos podés poner en juego esto, donde podés hacerte escuchar vos en esa ausencia, siendo que estás casi todo el día escuchando a los demás como sacerdote, como pastor? Sí, en eso, gracias a Dios, he ido armando un equipo grande de personas, y más allá de lo que yo decía en el bloque anterior, esto de que por ahí te toca a veces asumir algunos roles que uno no quisiera, pero que bueno, se dan las circunstancias y lo asumís. Hay como un trabajo en conjunto en distintas instituciones. Yo encuentro mucho apoyo, más allá de que voy muy poco porque ando corriendo todo el día, pero en el sitio de la memoria del Campo de Rivera, para mí es un punto de referencia por la gente que está laburando ahí, que es gente extraordinaria, pero además porque tengo parte de mi historia ahí. Yo cuando llegué a la parroquia, la verdad que me tocó ahí hacer 3 responsos en menos de un mes a 3 personas, 2 changos jóvenes y una nenita que habían fallecido de manera violenta. Algunos han vinculado siempre todo eso, en los 3 casos, al tema de la droga. Después se siguió repitiendo, lamentablemente, así con cierta frecuencia. Después, lamentablemente, y un hecho que hasta el día de hoy sangro, me tocó estar en el medio también de una situación en donde falleció un chico que me destrozó la vida. Pero cuando yo recién llegué a la parroquia, ocurrieron estos 3 hechos ahí tan cerquita, yo la verdad que me quería ir, porque digo, ¿qué hago acá? O sea, yo siempre pedía lo ir porque quería estar en un lugar así. Cuando me mandó estaba chocho, bueno, por fin voy a hacer esta vocación de estar en estos sectores, y que además es parte de mi historia. Yo me siento en mi casa porque vengo de un barrio así parecido. Pero es que cuando me encontré con eso, y además porque una cosa es vivir en un lugar así, otra cosa es tener un rol de cierta referencia, como el de cualquier cura en un lugar. Y ahí justo me llamaron porque al poco tiempo iba a ser la inauguración del sitio de la memoria, y ahí me comentan, no me acuerdo quién estaba en ese momento, porque la verdad que fue como una emoción tan fuerte que me dice, vos sabés que tenés parte de tu historia acá, ¿no? Digo, ¿por qué? Digo, pues yo siempre pensé, que esto es lo que había pensado mi vieja, que mi viejo había estado en la Perla y que después de ahí ya no se supo más. Y en realidad ahí me dice, no, tu viejo nunca estuvo en la Perla, tu viejo estuvo acá en el Campo de la Ribera, secuestrado, fue torturado acá, seguramente fue fusilado acá en menos de 2 semanas, y probablemente, se decía en ese momento, después ya el mismo Claudio Oroz me dijo que no, probablemente habría sido enterrado en el cementerio de San Vicente. Aparentemente no, podría ser en otro lado, pero bueno, ya cuando me dijeron eso, bueno, este es mi espacio de refugio, acá hay sangre de mártir, sangre de mi sangre también regada, y bueno, vamos a ver si se puede hacer que esto de alguna manera florezca, si aportamos nuestro granito de arena, que esa sangre no haya sido regada inútilmente, sino que pueda florecer, ¿no? Esas luchas que le costaron la vida a tantos, bueno, que entre todos logremos que empiecen a dar frutos, ¿no? Y ahí hay también como una conexión entre lo que es tu historia personal, digamos, tu identidad, también la lucha, ¿no? Y lo que es el territorio, ¿no? Yo hoy leía algunas que te preguntaron si la fe te ayudó a llevar la cuestión de tu viejo, y vos ahí nomás lo conectabas con la lucha, es decir, me ayudó a llevarlo, pero también me ayudó a ver que el mundo se puede cambiar, que puede haber otro mundo, digamos. Entonces me parece increíble, ¿no? En este sentido, la historia tuya de tu territorialidad, ¿no? Estar laburando ahí en ese mismo lugar, pero además cómo vos conectás la fe con un poco la militancia, ¿no? Que es lo que vos haces en el barrio.
Sí, yo la verdad que por historia familiar, por los referentes que siempre he tenido, así que a mí me han impactado en mi vida, como el Vasco, Angelelli, que no lo conocí, pero siempre, ahora me han prestado una casulla que ha sido de él, la casulla es una de las del ropaje que usamos locura para celebrar misa, que era de Angelelli, que lo usaba él, que él se la había regalado al Vasco, el Vasco se regaló a un amigo, y ese amigo es el que me la presta a mí, Sergio. O sea, yo digo, yo creo, aunque sea muy infantil, yo creo mucho en la providencia de Dios, ¿no? Esto de haber estado ahí cuando me quería ir del barrio, me entero que en ese mismo lugar, que es el Campo de la Ribera, que está dentro de la jurisdicción de la parroquia donde estoy trabajando, había estado mi viejo, digo, para mí es un signo de Dios, ¿no? Después, bueno, esto de que aparezca una casulla de Angelelli que me lo presten a mí, me siento tan lejano en cuanto al heroísmo de la vida de Angelelli, pero tan cercano en cuanto al deseo de vivir el Evangelio de esa manera, digo, también fue un signo fuerte, ¿no? Y digo, bueno, creo que Dios te va mostrando a veces por dónde te quiere y en ese sentido la fe a mí siempre me ha salvado, ¿no? Me ha animado. Alguno puede decir me ha alienado. La verdad que con honestidad y conciencia creo que no, porque la verdad que no estoy alienado, digamos, no es que bueno, yo por la fe ya estoy, me voy a vivir en un country, ¿viste? No, estoy viviendo en medio del quilombo, pero con ganas de cambiar algo, ¿viste? Eso, digamos, ¿quién tiene la papa para enfrentar todas las situaciones más allá del terrorismo de Estado que nos toca confrontar cotidianamente, también más allá de lo que venimos charlando, que es básicamente la realidad de Müller, Maldonado, San Vicente? Digo, ¿quién tiene la papa para pararse frente a este mundo y decir, yo me la banco, ¿no? O sea, nadie, digamos, ¿quién tiene la herramienta básica, la llave de la felicidad en todo esto, más allá de poder transformar pequeños o muchos lugares injustos? Entonces, juzgar de ahí, por eso nosotros queremos tener estas charlas hoy, juzgarlo de ahí, digamos, muy liviano, es muy liviano y es básicamente banalizar lo que pasa en el mundo y lo que pasó con el terrorismo de Estado y lo que pasa con la pobreza, digamos, es decir, vos te conformás con eso, pero la papa está en otro lado, es re banal, es muy banal. No, y además muchas veces es escapar a la contradicción, ¿no? Yo me acuerdo la última vez que hablábamos con Mariano, ¿no? Te preguntábamos un poco las contradicciones de ser parte de la institución de la iglesia, y vos nos decías, bueno, en realidad todas las instituciones tienen sus contradicciones, ¿no? Y yo leía ahí una nota en La Voz del Interior que te preguntaban si no te parecía que a la iglesia le faltaba autocrítica, al que vos dijiste, bueno, quizás a Clarín también, digamos, ¿no? Sí, entonces, bueno, muchas veces... Yo pensé que no lo iban a poner eso, sí lo pusieron. Me dio mucha gracia cuando leí porque estuvo muy bien. Y eso, ¿no? Entonces, muchas veces hacerse cargo de las contradicciones y poder también hablar con esas herramientas, ¿no? Ahora, Moto, si te parece, vamos a escuchar un tema más antes de ya despedir a Mariano. Vamos a escuchar, Ludmila, si te parece, ¿qué dirá el Santo Padre de la Tabaré? Bueno, este es un tema de Violeta Parra chilena, suicida, pero sabía cantar este tipo de cosas hace como 30 años. Miren cómo nos hablan de libertad cuando de ella nos privan. En realidad, mire cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que están degollando a sus palomas? Miren cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven penas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a sus palomas? El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Con esto se pusieron la soga al cuello, el quinto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a sus palomas? Mientras más injusticias, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma
para cantar y ensuciar un pedazo del parquet con la sangre Gabazo y de Pinochet. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a sus palomas? ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a sus palomas? Muchas gracias. Bueno, vamos terminando este encuentro que hemos tenido hoy, porque entrevista, poco y nada, no somos periodistas, ha sido más una charla entre compañeros de una misma senda. Para ir terminando, ir cerrando, te vamos contando que te vamos a despedir con un pequeño audio que nosotros pasamos todas las semanas, que es el audio de Cuentos Prohibidos, que lo lee una compañera nuestra que se llama Florencia Ordóñez. Primero, por lo pronto, bueno, agradecerte que hayas venido a La Lucha que nos parió, al programa de Hijos. No agradecerte porque sabemos que no lo haces de gaucho, pero es un honor para mí. Yo le agradezco que estés en todas las marchas. Digo, que ya de nuevo un poquito estuvimos bien en lo pastoral y social. Después pasamos en el bloque anterior pastoral y un poco más personal, y ahora vamos un poquito más a lo personal, porque para nosotros sí es importante. Digo, ¿qué te pareció la marcha del 2x1? ¿Cómo vivís desde este lugar que has elegido para tu vida todo este proceso que nos ha llevado, si bien un retroceso en materia de derechos humanos, socialmente a tener esta masa que responda de esta manera tan enérgicamente a esto que logramos básicamente como resultado de la sentencia, ¿no? ¿Cómo lo viví? Digamos, en ese estar como uno más allá, pero no como uno más porque estás adelante ahí, te saludamos con el micrófono, todo. Sí, pero... me metieron adelante, me da vergüenza a mí, pero me metieron adelante. Infinitamente agradecido, la verdad, pues para mí fue un honor, además que me menciona, a mí me dio mucha vergüenza, pero es un honor, más vale. Mira, yo el otro día, no me acuerdo, estaba, bueno, en un programa de tele que fue, yo pensaba, yo cuando era chico, no sé si a usted, a ver, ¿se puede decir alguna mala palabra? Vas a hablar de la tele, buenísimo. No, digo, era otra cosa. No, me digo, ese día no podía decir mala palabra, así que... Sí. No, digo, yo siempre he sido medio cagón con algunas cosas. Entonces, yo no soy de los que desde el primer momento de chico, ya le mencionaba a la Pipi, mi prima, la Pipi de Berlín, y bueno, ustedes, sí. Y qué sé yo, que de chico, viste, siempre estuvieron luchando por el tema de los juicios, Yo era más bien cagón. O sea, sí me gustó mucho laburar siempre ahí, qué sé yo, con el cura Vasco, la bici y todo eso, pero... Para mí, cuando empezaron los juicios fue una bocanada de aire fresco, ¿no? Pero además, cuando empezaron los juicios, yo estaba metido en el seminario, ya era cura, digamos, estaba ahí al borde de ser cura. La experiencia mía desde ese lugar, de medio cagón en este tipo de cosas, fue, de chiquito yo escuchaba, iba a la parada del colectivo, iba al almacén y, sí, viste que desapareció tal, sí, por algo recibido, sí, por algo... Entonces yo tenía como mucho miedo de hablar. Yo decía que era hijo desaparecido, pero así como con cierto temor, como que siempre tuve un nudo atravesado en la garganta, ¿no? Cuando empezaron los juicios, para mí fue una bocanada de aire fresco, pero qué sé yo, publicaba algo en Facebook y dentro de la iglesia no faltaba quienes, sí, porque está zurdo, sí, porque el curso de los derechos humanos, lo hemos escuchado del mismo presidente, digo, sí, porque... Y la verdad es que más allá de que uno está convencido, hay situaciones o hay personas que cuando te lo dicen hacen que te duela, ¿viste? Entonces, ahora, después de la marcha, más allá de que claramente hubo muchísima gente que acomodó el cuerpo para no quedar tan desbarrancado, yo creo que hoy no hay nadie que pueda decir semejante cosa, ¿no? Aunque hace 2 semanas lo haya dicho, hoy el pueblo le ha tapado la boca, ¿no? Y hoy creo que hablar de los desaparecidos, hablar de este tema, hablar de los juicios, hablar de basta de impunidad, ya nadie lo puede poner en tela de juicio, ¿no? Y yo creo que eso ya está sellado. No sé, puede quedar algún loquito todavía que lo diga, pero aún aquellos que hace 3 semanas hablaban del curro de los derechos humanos, hoy ya tienen la boca tapada en ese sentido. Ya no se juega con esto, ¿no? Entonces yo creo que eso para mí fue decir, bueno, somos libres, ¿no? O sea, fue eso. Esta es la sensación, ¿no? Somos libres, ¿no? Mariano, muchísimas gracias.
Muchas gracias, che. Vamos a escuchar el texto prohibido en la voz de Florencia Ordóñez, de Francisco Urondo, Viejas Amigas. De Francisco Urondo, Viejas Amigas, perteneciente a su libro Historia Antigua. He conocido a esas extrañas cordobesas de gestos antiguos. He visto navegar sus hábitos hacia la inmensidad de blandos cojines de plumas y felpa. Y hoy las he encontrado en el cenit de la noche, al salir de un charco ágil por los renacuajos y hediendo de sueño. Viejas amigas, les he dicho, ¿qué hacen ustedes en la madrugada? ¿Qué representan para la inocencia que hemos buscado de tantas maneras? ¿Qué significan para esta soledad? Nada responden. Encienden sus cigarrillos meditando y fuman profundamente 2 o 3 pitadas. Después con súbita indignación me miran. Eres un cerdo demasiado gordo. No mereces vivir si tratas así nuestros viejos sueños. Ya no te amamos. Perdonad, perdonad al menos mi esperanza, oh primeras amantes, tibias meretrices, gracia e inconsciencia. Cuando está oscuro y ya nadie te oye, cuando cae la noche y no paras de llorar, al final del túnel de los desahuciados hay un puerto abierto a quien ansía llegar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando, no vayas a demorar. Una noche larga de una vida corta, pero no me importa, basta poderte ayudar. Y son tantas marcas que ya forman parte del que soy ahora, pero no pienso aflojar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando, no vayas a demorar. Te oye cuando cae la noche y no paras de llorar. Al final del túnel de los desahuciados hay un puerto abierto a quien ansía llegar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando, no vayas a demorar.
Volvemos ahora sí con La lucha que nos parió, el programa de Hijos Córdoba en Radio Heterogénea, y ya vamos a estar un poco analizando lo que nos decía recién Mariano Oberlin, pero ahora ya tenemos en línea a Arturo Blateski, que es pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, actual presidente del colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia, y también es ex coordinador del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Arturo, ¿nos escuchás bien? Sí, perfecto. ¿Cómo le va, Arturo? Lo saludamos desde aquí, desde Córdoba. Me va bien, estoy muy contento porque tuvimos una experiencia enorme. Hoy por primera vez nos pudimos reunir en lo que ahora es el Centro de la Memoria, porque nos abrieron oficialmente el espacio, y bueno, nos entregaron la llave, así que estoy muy contento porque para nosotros aquí en Quilmes tener ese lugar que fue un lugar de desaparición, de tortura, de exterminio, como un lugar de testimonio por la memoria, justamente en este momento tremendo que estamos viviendo a nivel argentino, a nivel latinoamericano, si pensamos en Brasil, ¿no es cierto? Es un momento que es muy, muy conmovedor. Tuvimos la visita de Dilma Rousseff la semana pasada en La Plata, y fue un encuentro impresionante, al igual que la marcha enorme del miércoles, ¿no es cierto? Entonces es un momento de sensaciones encontradas, ¿no es cierto? Arturo, ¿qué tal? Emilio lo saluda aquí en Córdoba. Estamos hablando, para que todo el mundo lo entienda más fácilmente, de lo que fue el ex centro clandestino de detención, el Pozo de Quilmes, cuando usted dice el espacio de memoria. Sí, exactamente, lo que fue el Pozo, que primero se llamó en la jerga, ¿no es cierto?, de los torturadores, claro, de los genocidas, se llamó Chupadero Malvinas, y después lo denominaron Pozo de Quilmes, donde nuestro actual intendente hace un tiempo tuvo la gaffe de decir que cuando se le preguntó por el Pozo de Quilmes, de que había un programa muy importante de saneamiento de los baches, refiriéndose a las calles, ¿no es cierto? Sí. Así que militantes de toda la vida y gente muy joven, ahí participan una cantidad muy importante de estudiantes acá también, en esta parte de Buenos Aires que sufrió terriblemente bajo el genocidio, porque es una zona que fue industrial, que siempre fue de una conciencia social política muy importante, que una agrupación formada por distintas agrupaciones, ¿no es cierto?, porque acá está gente de SUTEBA, gente de distintas organizaciones, y también de la diócesis católica de Quilmes, que es muy especial, y bueno, en mi caso, bueno, por toda la trayectoria que mis compañeros me eligieron como presidente. Arturo, entonces, para cerrar un poco el tema del sitio de memoria allí en Quilmes, ¿el Pozo de Quilmes, el ex Pozo de Quilmes, es actualmente ya un sitio de memoria? Sí, para nuestra sorpresa, porque realmente, bueno, estuvimos 1 año y medio luchando para eso, pero el último día de la última sesión del año pasado de senadores, también fue aprobado unánimemente, senadores de la provincia, ¿no? Sí. Igual que en diputados de la provincia, se aprobó la ley y se nos transfirió formalmente a la Comisión Provincial por la Memoria, donde está Adolfo Pérez de Esquivel, Víctor Mendivil, Norita Cortiñas, pero para que lo administremos nosotros, ¿no es cierto?, como un espacio justamente de trabajo de la memoria, de archivo, de un espacio que va a ser a partir de ahora de denuncia también de las violaciones que se cometan hoy, que son muchísimas en esta zona. Un espacio que hace poco seguía ocupado por la policía, ¿verdad? Bueno, eso es un tema muy importante, porque en realidad lo que se llamó el Pozo está formado por 3 edificios contiguos. El edificio de la esquina todavía está ocupado por la DDI, o sea, la Policía de Investigaciones, ¿no es cierto?, que es la que dominó, digamos, los 3 edificios. A nosotros hasta ahora se nos abrieron 2 edificios de 3 plantas cada uno, que es donde estaban
los calabozos y las salas de tortura y así, pero en realidad la ley prevé que se nos tienen que dar los 3 edificios. Entonces esa es una situación que hoy estuvimos hablando muy largamente porque se da esa situación peculiar de que todavía en uno de los 3 edificios está trabajando efectivamente la DDI, o sea, la Policía de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, que para nosotros es una policía que ustedes sabrán muy complicada. Sí. Y nosotros entonces lo que se nos entregó hasta ahora como espacio de la memoria son, como repito, las celdas y las salas de tortura, ¿no? Arturo, ¿de quién formalmente, vamos a poner en estos términos, va a depender el sitio de memoria? Bueno, justamente, los que comenzamos con estos somos los que nos formamos el año pasado ya como una entidad civil que se llama Colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia. Sí. Esto es la sociedad civil, si se quiere, ¿no es cierto? Como dije, muchos docentes, médicos, gente de la diócesis, bueno. Pero, claro, el edificio en sí, que hasta ahora pertenecía a la policía, tiene que tener un anclaje también en el Estado, porque nosotros justamente desde el colectivo creemos que el Estado se tiene que hacer cargo, porque así lo hizo en el tiempo de Néstor por lo menos, de que el Estado fue un Estado genocida. Entonces el Estado mismo tiene que participar del trabajo de el Estado tiene que reparar lo que dañó. Claro, porque es una responsabilidad histórica. Si el Estado no trabaja sobre la memoria histórica de lo que el mismo Estado fue, entonces no tiene sentido para la sociedad, ¿no es cierto? Pero entonces, digamos, nuestra entidad, si se puede llamar así, el paraguas formal, que nosotros decidimos entregarle la parte formal, es la Comisión Provincial por la Memoria, que es un ente autárquico, ¿no? Pero que es financiado por el Estado. Claramente, sí. Nosotros a los compañeros de ahí, como decía Adolfo Pérez Esquivel, Norita, Víctor Mendivil, Víctor de Llenaro, cantidad de gente muy amiga, que le tenemos mucha confianza, ellos van a ser formalmente, o sea, institucionalmente, los dueños. Entonces se formó, porque tiene que participar también el municipio, porque está dentro del espacio municipal, el municipio tiene que participar también, pero obviamente el municipio no como representante de una fuerza política. Claro. En esto nosotros somos muy cuidadosos, y a su vez la provincia, porque la policía depende de la provincia, entonces si esto fue un centro de la policía, entonces se formó una comisión mixta, donde nosotros tenemos como colectivo la mayoría, pero también hay un representante de la provincia, hay tres representantes de la Comisión Provincial por la Memoria y un representante del municipio. Ajá. Arturo, ahora queríamos empezar con este tema, ¿no? Porque realmente nos interesa y la verdad nos parece una gran noticia para los oyentes y las oyentes que recién se enganchan. Estamos hablando con Arturo Blateschi. Y ahora justamente, Arturo, quería que nos cuentes un poco más quién sos vos, cómo fue tu historia, porque realmente nosotros comentábamos recién, es una historia apasionante, ¿no? Recién, vos el otro día cuando te llamé para armar esta entrevista, vos me contabas que, por ejemplo, eras tornero, pero que además te fuiste a Alemania a hacer un doctorado sobre teología de la liberación y ya hace muchos años, del 79, vivís ahí en Quilmes. Quería que nos cuentes un poco cómo es toda esta historia, tu historia. Bueno, con mucho gusto, pero que entiendan que esto es algo que lo digo con humildad y que no es algo para, qué sé yo, para mandarme la parte. No, por favor, Arturo, si sabemos con quién estamos hablando, está todo es así. No,
Bueno, comento una cosa más sobre el espacio que me parece muy, muy importante. Bueno. Dentro de en la Argentina, en distintas provincias, y sobre todo también en la provincia de Córdoba, con La Perla, esto se repitió en la lucha por constituir lo que fueron espacios siniestros de muerte, de tortura, de genocidio, en espacios de esperanza de futuro, esperanza de un pueblo que luche por sus derechos, ¿no es cierto?, por su dignidad, por su soberanía. Gracias a Dios se dio y se está dando en una cantidad de provincias. Es una lucha muy, muy difícil, como lo sabemos perfectamente. Por eso yo decía que acá fuimos muy cuidadosos en hacer, en la participación de las entidades estatales, ¿no es cierto?, porque no hay por qué aclararlo, porque ya lo sabemos. Claro. Lo nuevo, y en ese sentido lo cuento expresamente para dar esperanza, para motivar, es que lo que logramos aquí fue justamente que esto no fuera algo así que el Estado lo domina, sino que los que tenemos la autoridad mayor y los que vamos a determinar claramente qué trabajo vamos a hacer y cómo y con quiénes lo vamos a hacer, pero el Estado lo va a tener que pagar, porque el Estado es responsable de ese genocidio. Esta es una experiencia única hasta ahora en la Argentina, ¿no? Clarísimamente. A pesar de que hay espacios de la memoria en el conurbano, en Morón, en Banfield, bueno, en Arana, en una cantidad de lugares, pero esto es especial. Sí, ¿quién soy? Bueno, yo, como muy bien dijiste, yo vengo de una familia trabajadora muy humilde, hay que decir. Trabajé en la fábrica para poder hacer un industrial de noche. Terminé el industrial, soy tornero, fresador, y siempre trabajé para poder estudiar. Y participé desde chico en una parroquia de la Iglesia Evangélica de Río de la Plata, que para que se sepa, porque es muy difícil, creo, en general para la gente, ver quién es quién en esto de las iglesias evangélicas, sobre todo, ¿no? Sí. Nuestra iglesia es una iglesia originalmente, a comienzos, después de 1813, que pudieron ingresar al país gente que no era católica, porque hasta ahí estaba la Inquisición, ¿no es cierto? Nuestra iglesia nace con inmigrantes alemanes, inmigrantes suizos, austríacos, incluso participan holandeses. Y bueno, yo tuve la enorme suerte, pero no solo yo, que de tener un pastor, un referente pastoral cuando yo era pibe, que había luchado en Alemania en lo que se llamó la iglesia confesante, o sea, la iglesia que se enfrentó a Hitler, ¿no es cierto? Fue la iglesia nuestra y la iglesia católica en Alemania también se dividieron entre aquellos que desde entrada muchos asumieron la resistencia contra el fascismo, y bueno, pero eso es también, tanto los católicos de la resistencia como los evangélicos tuvieron miles y miles de mártires, ¿no es cierto? Bueno, mi pastor tuvo que exiliarse porque además de ser cristiano, era socialista, y entonces vino para aquí, y bueno, yo me confirmé, después hice campamentos con él nos llevó muy jóvenes a trabajar en la Villa de Retiro, donde estaba Carlos Mujica, la villa, lo que llamamos Villa 31, y bueno, para mí, que vengo de una familia muy pobre, la experiencia del compromiso social, ¿no es cierto?, de poder hablar con los pibes de mi edad, pero de la villa, me cambió la vida, ¿no? Pero realmente, ¿no? Para mí fue una cosa que dije, bueno, loco, esto de la pobreza no es un destino que vos te tenés que bancar y los otros también, sino que esto Dios no lo quiere, lo digo así en cristiano. Entonces, en un momento decidí estudiar teología acá en Argentina para ser pastor, y bueno, mi primer parroquia fue en La Selva, en Paraguay, y como fui buen estudiante me ofrecieron hacer el doctorado en Alemania,
Y bueno, justo me agarró el golpe en Chile. Yo había llegado en el 72, en el 73 es el golpe de Chile y van muchos chilenos refugiados justo a Hamburgo, que es la ciudad donde yo estaba, porque nuestro obispo de Santiago era una inmensa persona que fue expulsada por Pinochet también, por fundar el primer organismo de derechos humanos de iglesias en Chile, una semana después del golpe, junto con el arzobispo de Santiago. Y bueno, entonces ahí conocí enseguida las historias de los exiliados chilenos, formamos un conjunto de música política de resistencia, nos llamábamos Grupo Resistencia. Y bueno, entonces hasta que volví participé, después vino el golpe de la Argentina, participé de todas las actividades de la resistencia y la defensa y la denuncia de lo que estaba pasando en Chile, en Brasil, en la Argentina. Y cuando volví acá tuve la gran suerte de... suerte no, porque me lo preguntaron y yo lo elegí conscientemente, de venir a vivir a Quilmes. Por un lado, por ser zona industrial, y yo me sentía muy, muy cerca de la gente de mi parroquia, porque porque después con Menem y con la dictadura el cierre de la fábrica fue atroz acá, ¿no es cierto? La desocupación terrible. Y aquí había habido una enorme, como había una conciencia sindical muy grande, también hubo una persecución terrible, justo en Quilmes, Lanús, la zona industrial del sur. Y bueno, así nuestra vida con Claudia, que es mi compañera, mi esposa, fue marcado, y la de nuestros 4 hijos también, porque tenemos 2 varones y 2 mujeres, y los 4 tienen una conciencia muy, muy grande. Y bueno, justamente nuestra hija mayor está trabajando en Tras la Sierra como psicóloga infantil, ¿no es cierto? Así es. Arturo, recién tuvimos en el piso a otro compañero, el padre Mariano Oberlin. Ah, mira. ¿Lo conoces? De nombre lo conozco, sí. Sí, bueno, él, por la parte nuestra, digamos, lo que nos toca más cercanamente, hijo desaparecido, sacerdote comprometido con su comunidad. Sí, él vive en una de las áreas más golpeadas por la realidad social, que es el área de Barrio Maldonado, Müller, San Vicente, y lo que charlamos en la mesa era la situación muy, muy embromada que están pasando estas comunidades. ¿Cómo está la situación de básicamente lo que se llama generalmente en el conurbano? ¿Cómo está la cuestión social? ¿Cómo está la cuestión del empleo, de la exclusión social? Que es algo que, digamos, no está teniendo una repercusión muy notable en lo que son los grandes medios de comunicación. Mira, yo les agradezco, primero les vuelvo a agradecer de que ustedes se tomen el tiempo de querer hablar de estas cosas. Justamente es como vos decís, o sea, este modelo, y lo vemos en Brasil y lo vemos en Estados Unidos, este modelo funciona, es una dictadura de otra forma, porque funciona sobre todo con grandes medios de prensa, no existen los partidos políticos clásicos, ¿no es cierto? Esto fue reemplazado, o sea, el capitalismo imperialista de este tiempo ya no necesita los partidos políticos, porque maneja todo, o sea, domina a través de los medios, como ustedes saben mejor que nadie, ¿no es cierto? Entonces, en nuestra zona es terrible. Nuestra zona es una zona, como la provincia no está distribuyendo, o sea, no está apoyando más los planes de los comedores como era hasta el pasado. Incluso la diócesis de Quilmes, que tiene un trabajo social enorme, tuvo que cerrar una cantidad de comedores, y estamos hablando de una diócesis muy grande que abarca 3 municipios, ¿no es cierto? Entonces, nuestra iglesia, que yo había empezado varios proyectos, como les decía, barriales, con pibes, tenemos 2 jardines maternales, una casa de tránsito para mujeres. Es muy difícil, porque encima vos vas y hablas con el municipio dice, no, pero de la provincia no bajan el dinero, ¿no? Como dicen. Y el otro, no, pero no viene de Nación, y después vienen con que
la pesada herencia, ¿no es cierto? Ustedes lo conocen, este Sí. tema. Todo supuestamente es culpa de la pesada herencia del gobierno anterior. Y es de una mentira terrible, porque ¿cuántos cientos de miles de desocupados produjo el gobierno de Macri desde que asumió? ¿Cierto? Más allá de las críticas, nosotros fuimos muy críticos también con el gobierno kirchnerista. Yo no soy peronista, no soy kirchnerista, pero digamos, lo que están haciendo, ¿no es cierto?, en la macropolítica internacional, Sí. regalaron todo. Están regalando todo el país. O sea, además de que arreglan sus negociados particulares, lo del correo y de Franco Macri es lo más clarito, ¿no es cierto? Se autocondonan todas sus propias deudas de sus empresas familiares. ¿Cierto? Digamos, el ejemplo más claro es el de Brasil, ¿no es cierto? De una dimensión increíble. Entonces la situación es muy, muy, muy difícil, y a su vez lo que nos preocupa en el conurbano es que está aumentando muchísimo la violencia policial contra los pibes, sobre todo. No sé si fue ayer o anteayer, entraron policías con armas largas a un colegio acá en Quilmes, pues los pibes estaban festejando. Hace un mes los pibes estaban de otro colegio, Sí. estaban festejando en la vereda, y vino la policía, los garroteó. Entonces, eso es lo que nos preocupa mucho, ¿no es cierto? Arturo. Y tampoco, y repito, Sí. no hay más referentes en el sentido de los partidos tradicionales que uno pueda decir, gente, vamos a llevar adelante una discusión ideológica, Así es. un modelo de país. No, porque ¿con quién tenés que hablar? Con Mañeto. Arturo, te vamos a agradecer, te agradecemos muchísimo la comunicación. Esperamos que si alguna vez andás por Córdoba nos puedas visitar aquí en el piso, y desde ya muchísimas gracias por haberte tomado este tiempo para dialogar con nosotros de Hijos Córdoba. Yo les agradezco a ustedes, si me permiten una última palabra. Por otro lado, ¿Cómo no? y me parece que es muy importante terminar con esto, por otro lado hay una enorme movilización por lo que vemos en todo el país, y por eso digo, la semana pasada fue muy impresionante, porque entre la marcha de las mujeres, entre la marcha la última, ¿no?, cuando fue el jueves, ¿no es cierto?, se está movilizando todo el país, y también América Latina, porque lo que estamos viendo estos días en Brasil es excepcional, pensando en el manejo que tienen y el respaldo que tiene Temer y que tiene Macri por parte de Trump y todo esto, que nuestros pueblos vuelvan a movilizarse de una manera que hasta hace poco creíamos que no era posible, y sin embargo se están movilizando. Entonces es un momento de mucha esperanza, por otro lado, y en ese sentido de reafirmar nuestra confianza y nuestra admiración por nuestro pueblo. Yo digo, nosotros tenemos un pueblo que es inmenso. Exactamente. Eso es lo más importante que podemos rescatar después de muchos años, que este no es un pueblo de tontos ni un pueblo de gente confundida, sino que justamente tenemos una base de donde movernos. Totalmente. Y eso, para eso, ustedes, los medios alternativos de comunicación, son fundamentales, porque los medios globalizados ya sabemos lo que hacen, y sin embargo no pueden dominar a la conciencia de nuestros pueblos, porque digo, esto también se está extendiendo en Chile, ¿no es cierto? Bueno, Venezuela resiste, así que gracias a ustedes y a disposición de ustedes en cualquier momento. Arturo, muchísimas gracias y nos estamos hablando. Un abrazo grande. Estuvimos aquí dialogando con Arturo Blateski, que es pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, actual presidente del colectivo Quilmes, Memoria, Verdad y Justicia, que convirtió lo que era el Pozo de Quilmes en un sitio de memoria, y ex coordinador del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Es importante, bueno, con esto cerramos la primera parte del programa, que ha sido bastante larga, pero teniendo en claro esto, hoy no hablamos de iglesia y dictadura, que es básicamente uno de los ejes principales de nuestra disputa, de poner siempre a las iglesias, particularmente la católica, en la denuncia, sino que hoy conversamos
desde nuestra mirada de hijos con otras dos miradas que son confluyentes, ¿no? Fíjense en cómo una persona, lo que decía Mariano, ¿no? Me parece muy importante esta palabra, lo de la alienación que él tiraba, esta gente que le tira a Mariano Oberlin, sos un alienado porque crees en Dios. O sea, miren qué potente puede ser una herramienta de transformación. Lo dice, digo, una persona que milita en una organización que no basa precisamente sus creencias en la fe, digamos, todo lo contrario, tenemos un basamiento de nacimiento en un anarquismo, si se quiere, en un ateísmo, en no creer en nada, en decir que el mundo es una porquería, que la impunidad nos invadía por todos lados, y sin embargo tenemos compañeros por todo el mundo y por la patria grande de Latinoamérica que lo hacen desde la fe, que no por eso son para nada menos, sino que justamente por ahí tienen quizás la posibilidad de poner, vamos a repetir por enésima vez esta frase porque es fundamental, uno oído en el Evangelio y otro en el pueblo, y en muchos casos primero lo oído en el pueblo y después en el Evangelio, porque entienden que el Evangelio es el reflejo de la voz del pueblo, Vox Dei Populi. Hoy hablamos de iglesia y derechos humanos, de compañeros y compañeras que desde ese rol aportan, como aporta hijos, como aportan las madres, como aportan las abuelas, un granito más para desandar toda la herencia de impunidad del terrorismo de Estado. Sí, así es. Hoy tomamos la decisión, nosotros como programa y nosotros como organización, de mirarlo desde ese lado, ¿no? Una decisión política de mirar estas iglesias y los derechos humanos, ¿no? Otra parte de la historia, y la parte de la historia que es la parte de historia de lucha y de las luchas que nos parió a todos, ¿no? Ahora sí le vamos a pedir a Guille, que ahora sí está suplantando a Ludmila, que vamos a escuchar a Monseñor Angelelli y después le pegamos un temita que es Adagio a mi país de Tonolec. Ayuden al obispo para que nunca deje de ser el proclamador del Evangelio, el santificador de los hombres y el buen pastor de su pueblo, para que no calle cuando deba hablar, iluminando, alertando, exhortando o amonestando. Ayúdenlo para que ningún cálculo humano y mezquino haga silenciar su palabra o su acción.